a Ángel Ibáñez, que está ahora con nosotros, con nosotras, mesa de Surge Movimiento Nacional, y como NECA también fue parte de la mesa de la CTA Aníbal Verón durante esa etapa que estamos recordando hoy. ¿Cómo estás? Acá andamos, bien, un día distinto. Un día distinto. Pero bien. Bien. Sí, Bueno. sí. Bueno, no sé si pudiste escuchar, recién estuvimos hablando con NECA. No mucho de NECA, pero bueno, le mando un beso grande a NECA y a Alberto. Y a Sufría, que bueno, que deben andar por ahí. Pero sí, es de contar con detalles y con muchas frases hermosas a veces. Sí, nos quedamos ahí con una frase de ella. Bueno, ella dijo esto de que nuestro país no florecen, han florecido y florecen hoy muchas luchas de no resignación a lo establecido, ¿no? Sí. Y de no permitir que las cosas sean simplemente como están. Sí. Pero bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre cómo fue esa etapa, si te gustaría Si uno contar. puede hacer un paralelismo si uno puede intentar paralelear como para entender lo que pasaba, es lo mismo que está pasando hoy en el marco de la represión que genera el gobierno nacional ante políticas de hambre, miseria y de destrucción del Estado nacional, digamos, ¿no? Sí. En ese entonces Duhalde especificaba, digamos, hacía la especificación asimétrica, le resolvía la deuda y le daba inmensas ganancias a, por ejemplo, Clarín y los grandes grupos concentrados, mientras había millones de pobres en Argentina. La década del 90 que se pone fin, en definitiva, en términos reales, en la calle, en el 2001, el neoliberalismo se rompe en la sociedad en el 2001, en la crisis del 19 y 20 de diciembre, que le dijimos nunca más el neoliberalismo en Argentina, no se quería ir, digamos. Y entre gallos y medianoche nosotros tuvimos 5 presidentes en la Argentina y planteando la resolución del problema de la falta de trabajo con planes sociales, digamos, que eran y la discusión de que el problema era los movimientos sociales, o en ese entonces Movimiento de Trabajadores Ocupados o Coordinadora de Trabajadores Ocupados. O sea, los trabajadores desocupados eran el problema de la falta de políticas de inclusión en la Argentina, digamos, y de producción en la Argentina, de desarrollo productivo. Habían vendido a la Argentina con monito. ¿Cómo lo pretenden hacer ahora, no? Yo creo que ahora es un poco más profunda la discusión, porque es el menemismo 3.0, le digo yo. Es esto de va acelerado y en vez de vendérselas se las quiere regalar directamente, porque eso dice, y revolea el día de la bandera, el día de nuestra bandera nacional, revolea una bandera israelí, digamos, ¿no? Un país extranjero que está en guerra y asesinando, en guerra contra una población civil, encabezado con mujeres y niños. Es un ejército contra mujeres y niños, una cosa bastante compleja de entender. No me voy a meter en la discusión internacional, pero él revolea esa bandera. En ese momento la discusión tenía que ver con las mismas cosas que pasan hoy, digamos, por los que tienen detenido a los 5 compañeros por la ley, en contra de la ley base, digamos, que tiene que ver con, había que estigmatizar, cómo estigmatizaban, utilizando todos los medios, los medios de comunicación, tanto los medios tradicionales, que nosotros conocemos como tradicionales, como los medios alternativos. En ese entonces era medio tradicional, o sea, hoy tenés medio alternativo. Estos trabajan los dos, trabajan los medios
tradicionales, los medios alternativos, para estigmatizar, generar que el problema de la Argentina son los pobres, ¿no? Claro. Es decir, acá el problema de la Argentina es que no hay una política nacional, popular, que contemple a la mayoría de los argentinos. ¿Y cuál es esa política? Es la incorporación a los compañeros del sistema productivo. Para vos incorporar a los compañeros productivos hay que presentarles propuestas que no es más que discutir sobre la base de la soberanía nacional y las 3 banderas históricas. Es decir, nosotros podemos ser potencia. Yo todavía creo que en la Argentina tengo la esperanza de que la Argentina tiene historia de grandeza, ¿no? Sí, es que la tiene. Y futuro de grandeza. Entonces, por eso peleamos, porque sabemos que lo va a tener. Tenemos las condiciones para eso. Y el puente Porredón es en ese momento, digamos, era crucial, digamos, esa batalla para el gobierno nacional, para reinstalarse, porque Duhalde lo que quería era mantenerse en el poder. Claro. Durante los años que faltaban a De la Rúa, y que era hasta fin de año, y por el otro lado tener una elección que le permitiera 4 años más, cuando él había perdido las elecciones, y aprovecharon, digamos, el hartazgo y la pelea que había tenido el pueblo argentino, y para instalarse en el poder, generando las mismas políticas económicas que venía generando, con alguna que otra atenuación, pero que venía generando los gobiernos anteriores. No es que se iban a ir así nomás. Claro. Y el puente Porredón era un escarmiento, nos querían dar un escarmiento. Y por eso nosotros lo que decimos que fue, por eso lo queremos a Duhalde en el sillón de acusado, lo queremos sentado, enjuiciado. Porque acá los responsables políticos no fueron enjuiciados, ninguno de los que nombraste ahí, ni Altano Sos, ni Juanjo Álvarez, ni Maskin, ninguno de esos, ni siquiera la Chiche, nada, diciendo barbaridades del pueblo argentino, de los que luchan. Y me parece que es lo que fueron a hacer ahí, es romper no solo con un movimiento que daba pelea, sino que un movimiento que construía ejemplo de organización, de construcción. La CTD de Aníbal Verón es un proceso de unidad entre la CTD Trabajo y Dignidad y los MTD de Teresa Rodríguez, y en ese marco de unidad, con muchas diferencias seguramente, pero también con muchas concordancias, ¿no? Sí. La mayoría de los acuerdos que tenía lo que terminó siendo la CTD de Aníbal Verón eran políticos. Era una expresión social, muy territorial y muy social, de pelea social casi gremial, Sí. porque peleábamos para incorporarnos al sistema productivo, o sea, peleábamos por trabajo genuino. Claro. Y por el otro lado era, pero entendiendo que la discusión era meramente política, que el problema era el Fondo Monetario Internacional, era... Sí, ¿no? que era por decisiones políticas de determinadas personas que tenían el poder. La discusión era política y económica. Y en la base de esa discusión política y económica, nosotros salíamos a dar la batalla. Y había que reconstruir un proceso de desarrollo cultural, decíamos nosotros. Que creo que a donde apunta, ¿no?, la discusión esta que te planteaba seguramente NECA. Es decir, nosotros veníamos a reconstruir un proceso de desarrollo cultural que tiene que ver con no nos han vencido, acá estamos. Digamos. Claro. Nosotros somos la generación de los 90, de la democracia, que una democracia que no resolvió los problemas que había dejado la dictadura, sino le dio continuidad en el marco de la discusión política económica. Sí. Entonces, que tiene que ver con esto, con el consenso de Washington, que tiene que ver
no nos olvidemos que la Alianza Martínez Dios o los Chicago Boys con la derecha más recalcitrante y Cipaya, Sí. porque la derecha, esa derecha que eran las Fuerzas Armadas en ese entonces, era el partido militar, son los que bombardearon en el 45 con la 55. aviación. En el 55 bombardearon Plaza de Mayo. Sí. Digamos, no es que el atentado más grande terrorista que tuvo la Argentina fue hacia su pueblo fue en el 55, bombardearon Plaza de Mayo con más de 300 muertos y no sé cuántos heridos. 60 muertos son niños que estaban en un micro escolar yendo a casa de gobierno, digamos. Entonces, en esa circunstancia y esa unidad fue la que construyó determinadas formas de ver la política. Sí. Esa se le dio continuidad en el tiempo y creíamos que íbamos a volver en el 89 con el gobierno. Se creía que iba con la revolución productiva, qué sé yo, qué sé cuánto, y una semana siguiente o en los mismos días posterior a su asunción lo nombra Bon y termina resolviendo la política hacia el encrudecimiento, claro, de lo que se denominaba con el nuevo liberalismo mundial, claro, y particularmente implementado en la Argentina. Sí, también porque, bueno, hablando, ¿no?, de las distintas etapas, bueno, la dictadura, porque a veces capaz que también ocurre que, pienso yo, ¿no?, de esto de plantear memoria, verdad y justicia, y hubo 30.000, ¿no?, detenidos desaparecidos, pero bueno, detrás de eso hubo políticas muy concretas, digo, fue el endeudamiento más grande que hemos tenido en la Argentina en ese momento. O sea, nos vinieron a endeudar, venía el FMI, digo, había una Argentina, digo, eso, con pobreza, o sea, habían políticas que no solo hubo 30.000 desaparecidos, sino hubo políticas que empeoraron las condiciones de vida también de la población, sí, y como decís vos, entregaron la patria. Para construir procesos de coloniales, digamos, los tipos te endeudan, digamos. La deuda que dejó los militares Alfonsín nunca no se sabía de dónde venía ni cómo, porque el tipo tenía Martínez Dios se manejaba con un cuadernito negro y hacía los números ahí y te endeudó con eso, ni un papel ahí. Y nosotros tuvimos que pagar 53.000 millones de dólares, claro, de deuda, que lo pagás con hambre y miseria, ¿no? Sí, sí, sí. La deuda que contrajo el gobierno de Patilludo, digamos, fue muy abultado, y resuelve parte de la discusión de determinada deuda, digamos, vendiendo el patrimonio nacional, digamos. Vendieron nuestro patrimonio nacional. Todo lo que debería ser estatal tiene que ser, todo lo que debería ser del Estado va a dejar de serlo, decía Dromi en una conferencia de prensa. Y te vendieron todo las empresas del Estado. No, además digo, por ejemplo, en una Argentina que tenía, todo, por ejemplo, una unidad ferroviaria impresionante, sí, digo, que conectaba todo el país, bueno, sí, eso desapareció después de toda esa etapa. Digo. La discusión del sistema de transporte en Argentina, más que nada el férreo, o sea, el sistema de comunicación, se planteaba que había algunos errores que teníamos que tratar de subsanar, se decía en una etapa, que era porque era un racismo, ¿viste? Pero un racismo que cubría a la Argentina en su conjunto, que habría que trabajarlo más en cruz para que crezca
de distinta manera, al final nos vendieron el patrimonio nacional y nos quedamos con 2 o 3 líneas férreas en las zonas urbanas, que tiene que ver Gran Buenos Aires y Capital y algunas del interior. Con el gobierno de Néstor y Cristina se recuperó algunas líneas, pero tampoco es que hemos recuperado todo, la gran mayoría, ¿no? El patrimonio que se vendió. No es fácil romper, es fácil vender, es fácil, lo que es difícil. Es mucho más rápido y fácil. Lo que estaba en juego en ese 2002, ese día, en ese puente, tenía que ver con eso. Tenía que ver con lo que ofrecía el pueblo en términos reales, cuál era la discusión política que ofrecía el pueblo, que tenía que ver con cómo hacemos para resolver, no el hambre, para resolver el proceso de desarrollo productivo, cómo hacemos para transformar el país que pueda contener al conjunto de la sociedad. Darío decía que hay que estudiar porque nos quieren analfabeto, hay que, ¿no? En algunas entrevistas había dado, creo que era un corte que habíamos cortado distintos lugares y él creo que cortó autopista. Me parece que creo que él le tocó la autopista y ahí en la autopista planteaba esto. Nos quieren analfabetos y hay que estudiar, el pueblo tiene que florecer. Esto hay que construir resistencia. Sí. Entonces, y eso representaba unidad, representaba resistencia y representaba un proyecto político, un hacia dónde vamos. Es decir, de lo más profundo de nuestro pueblo, de las oscuridades que tiene la falta de condiciones materiales en nuestro pueblo, digamos que lo lleva a parte del pueblo a lugares muy oscuros. Desde esas oscuridades se había construido un nuevo amanecer, ¿no? Es decir, había una esperanza de poder construir una sociedad que sea capaz de ser digna para vivirla. Y que una sociedad que sea digna no solo vivirla nosotros, sino que sea digna vivirla a nuestros hijos. Eso era. Y eso había que combatirlo. Por eso, semejante estigmatización para poder generar los niveles represivos que generaron. Ese día, la muerte de hoy, ¿no? Hace 22 años, la muerte de Costec y Santillán representaba eso. Querían cortar las flores, como dice en la canción de Rolando. Pero que nadie va a poder detener la primavera. No sé, jamás. Y ese puente recorredor representó, más allá de los dolores que tiene este día, representó, digamos, la década ganada. A pesar de que quieren esconder o quisieron esconder algunos, no sé si de manera adrede o no, digamos, porque había mucho que discutir. Había que discutir 40 años atrás, ¿no? Había que discutir las falencias del sistema con la represión de la década del 70, había que resolver las leyes de punto final y obediencia de vida, había que resolver muchísimas cosas que tenía como debe el pueblo argentino. No representaba el peronismo, todo había que reconstruir. Debate interno importante. Entonces era difícil, digamos, entonces nos escondieron detrás de bambalinas. Pero el pueblo sigue construyendo realidades, así que seguimos haciendo política. Y más allá de eso, digamos, nosotros creemos que la fase de desarrollo de la etapa de discusión política que se dio en la década ganada tiene que ver con ese marco de pelea y ese proceso de discusión política lo haya hecho quien lo haya hecho. Más allá de algunas cuestiones, lo que sí planteamos que faltó, como nos faltó por ahí en otros tiempos,
profundizar ese proceso político para hoy no tener a Milei, digamos. Hoy nosotros tenemos a Milei porque hay responsabilidades políticas, de que hoy tengamos que discutir las mismas cosas que discutíamos hace 22 años atrás, o 25 o 26 años atrás. Sí. Y entonces me parece que en ese sentido, es decir, estamos en una situación, viste, que uno piensa que es en espiral ascendente, viste, que se repiten a veces algunas cosas, Sí. a veces como drama y a veces como circo, ¿no? Esto es un circo, Sí. pero lamentablemente este circo que termina siendo muy salvaje va a tener también, como ha pasado en otras circunstancias, va a ser muy doloroso para el pueblo argentino. Sí, ni hablar, Eso no chicos, quiere 5 decir compañeros presos. Sí. Sí. que no demos las batallas que tenemos que dar, No, para porque nada. el pueblo argentino, porque dicen que no tenemos nosotros, que somos un pueblo tranquilo. No somos muy tranquilos, No somos para nada nosotros. tranquilos. Para nada. Y no tenemos las reivindicaciones sociales que tenemos porque somos un pueblo tranquilo. Somos un pueblo organizado. Y en ese marco de organización daremos las peleas que tenemos que dar para reivindicar a nuestros muertos y a nuestros mártires, como reivindicamos los 30.000, Sí. que tenemos que decirlo lamentablemente, como reivindicamos a los muertos en la década del 90, como reivindicamos hoy a Max y Darío. Había una pregunta que me hacían, perdón que me extienda en esta contestación. Para nada. No, Había una pregunta que me hacían si yo recordaba a Max y a Darío, ¿no? Si me acordaba de ellos. Yo contesté en ese momento, voy a tratar de contestar, yo me acuerdo todos los días. No es que me acuerdo todos los días. Todo el tiempo me acuerdo de Max y Darío. Me acuerdo cuando voy y pienso cómo vamos a transformar realidades. Me acuerdo cuando me siento a discutir política con los compañeros. Me acuerdo cuando cortamos una calle. Me acuerdo cuando no cortamos una calle y nos sentamos a discutir y podemos tener una negociación con el poder. Me acuerdo de los compañeros en todo momento. Porque hoy son parte de los que nos guían, digamos. O sea, con su edad corta. Me acuerdo, ¿cómo no me acordar? Diría el dicho, me acuerdo todos los días. A mí me nacía mi segunda hija hace unos días y unos días después se me mueren 2 compañeros. Es difícil la situación y tuvimos muchos compañeros heridos. Pero más allá de esas circunstancias personales, y en el recuerdo de lo mejor de nosotros, porque los que se van son lo mejor de nosotros, más Darío y Maxi, que eran 2 jóvenes argentinos que hoy terminan siendo bandera. Uh-huh. Y si bien los recuerdo, me da bronca que dos jóvenes argentinos terminen siendo bandera, porque no estén resueltos los problemas que tiene nuestra sociedad, que es tan simple como la construcción de trabajo. Y ahí volvemos a la discusión de origen, digamos. Perón siempre planteaba esto de gobernar es generar trabajo. Y los dirigentes en la Argentina se desviven para destruir trabajo y generar condiciones materiales para los grandes grupos de poder concentrado. Y nos quieren dominados. Y como en este día es tan especial, hoy le recordamos al poder concentrado y también le recordamos a estos dirigentes traidores de nuestra patria, que gobiernan a un pueblo que odian,
que nosotros los odiamos también. Que hay un odio de clase. Para que les quede Y claro. que ese odio de clase no se va a resolver hasta que nuestro pueblo sea feliz realmente. Y la felicidad está en esto, en la construcción de trabajo. Así que eso. Yo por ahí soy un poco menos poético en algunas cuestiones, que no. pero Nosotros pasa por también ahí, los odiamos. digamos. Hay que empezar a pensar, dicen, ¿nos odias? Nosotros también los odiamos. Nosotros no somos la casta. Es verdad. Ellos nos están robando nuestra patria y nosotros no lo vamos a dejar. Que digan lo que quieran. Nosotros vamos a estar dando lo mejor de nosotros para transformar la realidad que nos merecemos. Y en el marco de eso construir una sociedad que nos involucre a todos, sea como fuera en esta etapa de búsqueda de transformaciones sociales, que la sociedad sea lo que tenga que ser en el marco de las relaciones, de la comunicación y los acuerdos que podamos construir. No esto. O sea, pegándole a la gente, metiendo preso y matando a argentinos, no vas a resolver el problema que tiene la Argentina, que es la construcción de trabajo y dejar de regalarle los recursos naturales al imperio, a los grandes grupos concentrados y al poder. Eso, qué sé yo. No sé si... Sí, no, y además, bueno, ya estamos igual y 55, pero además, reflexionando sobre esto, nada, digo, a pesar de lo que hacen ellos, ¿no? Que su odio es atravesado todos los días a pensar cómo destruir su propio país, porque como dijiste vos al principio, ¿no? Son cipayos y están, digo, todo el tiempo pensando en realidad, ¿no? en su beneficio y en crecer sus capitales para quién sabe qué, porque qué hace Galperín con tantos millones y millones de dólares, no sé, porque digo, ¿qué se va a comprar el planeta? No sé cuál es el objetivo de estas personas, que había una española que decía, ¿cuánto más quieren ganar, no? ¿Cuánto más necesitan? ¿Y para qué? Porque digo, ¿para qué es? Sí, no es una cuestión de plata, es una cuestión de poder. De poder, sí. Y de odio profundo hacia el otro, que hoy decíamos, bueno, esta sociedad está atravesada por el clasismo primero, sí. Y esta sociedad y este mundo y este sistema se creó en base, ¿no? A las desigualdades, a decir que la sociedad tiene que ser así, que una parte tiene que trabajar para que otros la pasen bien y sufrir para que otros la pasen bien. Y fue la historia de nuestro mundo, ¿no? Empezamos con la esclavitud, imagínense si nos vamos a creer de la meritocracia, si hubo esclavos y personas capaces de tener esclavos, ¿no? De maltratar a alguien y tener en su casa esclavos para poder tener una buena vida. Digo, si nosotros sabemos que existió eso, no solo en nuestro país, sino en nuestro mundo, digo, ¿cómo nos vamos a creer, no? Que tipos como estos nos dicen, ¿no? Como, bueno, Roca, digo, y familias que existen, sí. Y que han tenido esas cosas, bueno, que nos hablen de meritocracia a nosotros y que quieren que bueno, si vos querés estar mejor, esforzate, ¿no? Y uno, bueno, nota que no, que esta sociedad todo el tiempo nos está diciendo que algunos no vamos a poder, a pesar de nuestro esfuerzo. El esfuerzo que hace el pueblo argentino para sobrevivir es enorme. Muchísimo. Y a pesar de todo, intenta realizarse, ¿no? Sí. Es decir, los pibes van a la universidad, que ahora que han querido sacarla, que quieren que deje de ser pública. A pesar de todo, digamos, los tipos siguen avanzando. Ellos intentan todo el tiempo construir un nuevo proceso de discusión, de desarrollo cultural distinto para nuestro pueblo. Nosotros tenemos que volver a reconstruir nuestro proceso de desarrollo cultural. Y nuestro proceso de desarrollo cultural indefectiblemente tiene que ver con la construcción de la soberanía nacional, las tres banderas históricas y una patria que pueda ser vivida, ¿no? Y que sea dignamente vivida. Y en ese marco, digamos, nosotros reconstruir
nuestros lazos de comunión, de comunicación, de cosas. Cuando dicen nosotros hacemos política, sí, hacemos política. Discutimos política, construimos política y generamos política porque la única manera de transformar la realidad es hacer política. Ujú. ¿Qué política es la nuestra? Con la patria ahí. Hoy hoy veíamos el afiche que mandamos, flyer o recordando a los compañeros. Max y Darío están todos los días marcados en la lucha por la liberación nacional. Y eso es lo que eso es lo que le debemos. Sí. Cuando me decían por eso avanzaba en eso, cuando nosotros cuando me planteaban esto si lo recordaba a los chicos. ¿Cómo no los voy a recordar todos los días si peleamos por la liberación nacional? No vamos a dejar de pelear ningún día de nuestra vida por la liberación nacional, porque todo tiene que ver con la construcción de un proceso de transformación que es cultural, colectivo, revolucionario, que nos va a permitir construir una patria completamente digna. Así que muchas gracias por este ratito largo que me terminó. Y muchas gracias por la nota también a Neca, que es una entrañable amiga, compañera y que sabemos que también estamos armando jardines por la vida. Vamos armando jardines para que florezca y todo. va a seguir floreciendo jardines. Las luchas. Así que, y árboles, y Todo, vamos a todo, construir enredaderas, todo, un todo, nuevo- todo. Hay que construir un nuevo amanecer. Es. Y ese amanecer tiene que ser Un nuevo precioso. horizonte. Sí, no, te agradecemos a vos y como dije al principio también, no puede ser casualidad que hoy en este programa sea un 26 de junio y para nosotros es importante, ¿no?, poder hablar de esto, de estos 22 años que se cumplen de ese hecho. Y que recordarlo no es solo recordarlo y así digo, de forma ni ponerse solo, o sea, obviamente todos nos ponemos tristes por lo ocurrido, pero creo que es eso, ¿no? De buscar en esos compañeros el faro y la guía para y también el fundamento por lo que hacemos, ¿no? Sin dudas. Por esos compañeros que estaban ahí con mucha convicción, por ese compañero que además se quedó a ayudar a Darío fue, ¿no? En que se quedó a ayudar Sí. a Maxi. La secuencia fue bastante impresionante de términos de dolor también, ¿no? La bala que le pega a Maximiliano, ¿querés hacer? a Maximiliano le aciertan con una bala sobre el frente de Carrefour, de ahí del puente Avellaneda. Sí. Ahí lo impactan. Los compañeros lo llevan hacia la estación y mal herido no se podía ya mover ahí. Darío lo que hace es decirle a los compañeros que vayan, que él se quedaba a cuidarlo por el tema Sí, que estaba herido. de que estaba herido. Y cuando le disparan, la imagen es él frenando, queriendo frenar con la mano izquierda la bala del asesino, ¿no? Es decir, porque hay determinados códigos, digamos, que la vida del otro, ¿qué vale la vida, no? Es decir, ¿qué vale la vida del otro? Y esto intentaron generar una masacre y nos llevaron 2 compañeros. Sí. La cantidad de heridos es enorme. Y en esa crueldad, pero también en esa cobardía, ¿no? Porque la cobardía del poder, digamos, un tipo disparándole a
a un hombre desarmado, un joven desarmado, tratando de frenar una bala de plomo con la mano, cuidando un herido de Un muerte. compañero, Claro, sí. claro. Entonces, en esa cobardía, digamos, esa imagen es una imagen muy fuerte, pero representa lo que ellos intentan hacer con el pueblo argentino, digamos, y el pueblo argentino, a pesar de todo, resiste. Entonces, es tiempo de resistencia. Pero el tiempo de resistencia no es solo generar, es construir, es organizar, es movilizar, es discutir, es estar en los medios de comunicación, es transformar es todos los días. Y Sí. resistir también es todos los días. Entonces todos los días estamos discutiendo para transformar nuestra realidad y la del otro. Y entendiendo que es colectivo. No colectivo, digamos, con que alguien nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. No, es colectivo construyendo discusión política. Sí, y en conjunto. Y en Sí. conjunto. Ahí Moni dice, es salvaje lo que tenemos por delante, pero debemos ser optimistas con solo mirar a cada uno de los argentinos que a pesar de todo sigue construyendo. Y sí, la transformación de la patria es posible. Y bueno, ya son las 1:05. Bueno, Y bueno, volvemos a agradecerte por estar acá. muchas gracias. Gracias, Eh, Fito. Siempre estoy. Es Siempre está, importante, es verdad. Para nosotros es muy importante este programa, contarles que este mismo link, este mismo... Nos saludamos. Nos saludamos. Nos vemos la próxima semana. Nos Muchas vemos. gracias, Angelito. Eso. A Y ustedes. será eso, ¿no? Construir poder popular para la liberación nacional que necesitamos. Les mandamos un enorme abrazo. Esperamos haber hecho una